contenido de hoy pues tiene un título un poco pues bizarro, pero bueno, con esto empezamos. 文化大革命というのはですね、中国のですね、であったですね、歴史的な出来事ですよね。Sí, bueno, aquí están en letras rojas, quizás se vea, bueno, no sé si pueda poner un poco de para que se pueda ver la presentación. Bueno, así creo que de forma se ve un poco. Bueno, aquí arriba es justamente el título La Gran Revolución Cultural Invisible, que fue en los años 80. Y al hablar de la gran revolución, bueno, una revolución cultural, pues de repente uno evoca la revolución cultural china, ¿no? 毛沢東の時代ですね、紅衛兵というふうに呼ばれたですね、少年たち、若者たちが中心になってですね、それまでの文化的な教養や文化的なヒエラルキーをことごとく解体していくという、いわばですね、中国における近代的な教養というものを解体していく、いわば一つの、社会的な革命だったわけですね。Sí, aquí, o sea, al hablar de la revolución cultural china, o sea, en estas políticas o estrategias de Mao Zedong, pues vemos la presencia del ejército rojo. Ese pequeño, bueno, el ejército en donde niños jóvenes son educados con la ideología cultural del comunismo, claro, del corte de Mao Zedong, justamente van a hacer una revolución, un cambio, que van a ir rompiendo el orden o esas estructuras sociales previas en China, o sea, se rompe lo que es esa jerarquización y todas esas estrategias o formas de educación dentro de China. Aquí, o sea, esto va a ser importante para entender el contenido de hoy. ですね、実はですね、その1980年代以降にですね、 Porque bueno, en este caso, ese fenómeno también va a tener cierto vínculo para comprender un poquito los fenómenos que han sucedido después de 1980. 1980年代以降にですね、起きたですね、オタクたちの行動というのはですね、実はですね、この一種の文化大革命であったんだということを今日話そうと思います。 Porque, o sea, lo que ha sucedido después de los años 80, estas acciones o los movimientos otakus en Japón, pues aquí la propuesta, o lo que yo afirmo, es que también es un tipo de revolución cultural. もちろんですね、僕は中国の文化大革命を評価しません。 Claro que, o sea, no se confundan, tampoco es que estoy alabando la revolución cultural china. ですね。しかしですね、この80年代に進行してきた、オタク文化の台頭というのはですね、日本の近代におけるある種の文化大革命としてですね、それまでの近代的な教養や文化というものを解体していく結果をもたらしたんだということを話そうと思います。 Porque lo que encabezaron estas personas, o sea, claro, así como que los otakus, finalmente tienen, así como que si lo analizamos, justamente tienen un elemento similar porque rompieron con esas formas jerárquicas o una manera de ser que, o sea, antes de ellos, o sea, era como un común denominador o era así como que lo normal. Los otakus justamente encabezaron un movimiento, una revolución de la comprensión cultural en Japón y para entender la realidad japonesa contemporánea, este elemento es significativo. Por eso yo lo pongo como esta revolución cultural invisible. 例えばですね、僕は、東京大学だとか、国際日本文化研究センターの、教授であるわけです。 Aquí, por ejemplo, bueno, yo soy profesor que bueno, doy clases allí en la Universidad de Tokio y también en el Centro de Investigaciones Culturales. しかしですね、本当はそれはとても奇妙なことなはずなわけです。 Pero bueno, esta acción que, bueno, estas ocupaciones que tengo de repente pueden parecer un poco extrañas. 僕はですね、確かにオタクという言葉が出来上がった雑誌の編集長でしたし、たくさんの漫画を作ってきましたけれども、アカデミック文的なアカデミアの研究者では全くないのです。 Porque, o sea, sí, yo pertenecí, también trabajé en la revista que
justamente de dónde sale esta definición del otaku, y también, o sea, como creador, y muchas de mis actividades sí se relacionan con la actividad otaku, pero de ahí que también sea considerado como un investigador académico, realmente este letrero de ser académico realmente me parece bastante extraño e inclusive incómodo. まあですね、昨日話したかもしれませんけれども、僕と一緒にですね、働いていた同年代のですね、やはり大学を出て就職できなかった若者の一人に、井上慎一郎というやつがいて、それは今、角川書店の社長なわけですね。Por ejemplo, como mencioné en la clase pasada, pues nosotros fuimos de una generación que, bueno, saliendo de la universidad, pues no encontramos trabajo, y por una curiosa casualidad, pues entramos a trabajar en estas actividades culturales, y entre mis compañeros, que justamente también entramos ahí en la revista, está un joven, bueno, en ese entonces joven, llamado Shinichiro Inoue, que actualmente es el empresario, bueno, es el jefe de la librería Kadokawa. 角川書店というですね、本来ですね、日本の国文学や古典をですね、中心に出版する出版社であったわけです。Hagan de cuenta que la librería Kadokawa, por así decirlo, es como una librería intelectual, o sea, de difusión amplia como el Fondo de Cultura Económica que tenemos aquí en México, pero en sí el Kadokawa se centraba más en contenidos nacionales, ya sea como letras clásicas o literatura japonesa. しかしですね、今はライトノベルズとオタク向けの出版社になってしまっているわけです。O sea, como que trabajaba más contenidos un poco más pesados, complejos, pero de repente ahorita está escribiendo pues novelas, light novels, o sea, novelas ligeras, así como que pues cuentos, así como que más, o sea, es así como ahorita su fuerte, ¿no? O sea, lo que está así como que imprimiendo. 挙句の果てにニコニコ動画と合併したわけですね。Y para el colmo, o sea, se fusionó con el Nico Nico Doga. こういうふうにですね、僕たちの世代に起こったことというのはですね、いわば戦後の日本社会が持っていた文化や社会や教養ですね、そういったもののヒエラルキーがですね、解体してしまった結果、僕たちは大学教授やですね、出版社の社長になってしまったという事態が起きたわけです。Aquí, o sea, lo que pasó en nuestra generación de la posguerra es una realidad interesante en donde todas esas justamente educaciones, jerarquías educativas que hasta antes, o sea, tenían así como que cierto sentido, se desintegran o se desmantelan. Toda esta cuestión de, o sea, de la educación, o tener este sentido así como que un poco más de depuración, por así decirlo, o sea, intelectual, de alguna manera se derrumba, y justamente por eso sujetos como nosotros de repente estamos en el centro de, o sea, este tipo de actividades culturales. 今ちょっとここにですね、日本語でメモが書いてあるんですが、 Bueno, aquí hay una anotación que, bueno, está en japonés, pero 団塊世代、学生、全共闘、学生運動の世代、それから僕たちの世代、それからですね、全共闘世代の子どもたちにあたる世代、この3つの世代の中でですね、この見えない文化大学名、つまり、文化や社会のヒエラルキーの解体や近代的な教養の解体というものがですね、行われました。 Así, aquí lo importante es que estamos hablando de 3 generaciones que justamente contribuyeron a esta deconstrucción de, o sea, de esas jerarquías intelectuales, educativas, que justamente va desde esta primera generación de 45 al 50, la generación llamada Bankai. Hagan de cuenta, Bankai es como que la generación de la ruptura, que bueno, también aquí en México hubo, pero bueno, es otra cosa. Luego, los que son nacidos entre el 56 al 60, que sería la primera generación otaku, y luego, o sea, de los que son de, pues sí, de 1970, y bueno, aquí pues uno puede suponer así como que 70, 80 por ahí, o sea que serían los hijos de la generación de la ruptura, los llamados juniors Dankai. Estas 3 generaciones van a ser importantes para este tránsito o revolución o cambio cultural. その結果ですね、
日本漫画やアニメーションが日本文化や経済やアカデミアのですね上位に来てしまう、こういうですね異常な現象が起きてしまうわけです。異常な現象です。Así, o sea, estamos viendo por este tipo de tránsito un fenómeno anormal. Sí, o sea, aquí el profesor justamente remarca anormal, en donde este tipo de producciones, ya sea de manga y cómic, de repente ahorita se estén catalogando en Japón como si fueran productos de la alta cultura. O sea, este es así como que una parte bastante así anormal, pero al mismo tiempo interesante. そしてですね、もしですね、日本の現在がポストモダン的に見えるのであれば、それがですね、この見えない文化大革命というものがもたらした結果なんだというふうに今日考えてみましょう。Y si creen que de repente el Japón de hoy tiene muchos elementos posmodernos, aquí ese tipo de interpretaciones va a estar muy ligado a este cambio, a esta revolución cultural que se dio en estas tres generaciones. Si no se, o sea, ustedes evalúen si realmente Japón es posmoderno o no, después de ver este tipo de cambios culturales que hubo en Japón. でまずですね、各世代の位置づけをしてみましょう。全教頭世代、各世代、それからその全教頭の子どもたち、団塊ジュニアですね。Entonces aquí pues vamos a ir profundizando en las características o la época de cada generación. まずですね、この文化大革命、見えない文化大革命を進めたのは全教頭世代、つまり最後からの転校者たちの世代です。Aquí la primera generación es importante ver ese antecedente que son aquellos que tuvieron un desenlace, un giro, que originalmente pertenecieron como, o sea, en estos movimientos estudiantiles de izquierda, que de alguna manera pues fueron derrotados y tuvieron un giro dentro de su actividad. そして僕たちオタク世代はですね、彼らの下で具体的にですね、文化的なヒエラルキーを破壊する役割を担いました。Así, o sea, como vimos la clase pasada, este contenido, bueno, esta primera generación fue como que los pioneros en armar esa base y nosotros que fuimos casi los subordinados de esta primera generación, hicimos casi ese trabajo de deconstrucción cultural. その結果、僕たちオタク第一世代は自分たちがですね、参加するですね、新しい社会システムや産業システムというものを作ることには成功しました。Así nosotros, esta primera generación otaku, de alguna manera tuvimos éxito en desarrollar o iniciar una industria cultural o un espacio laboral específico en donde estas posibilidades se pudieran desarrollar. つまり角川書店はですね、古典文学の出版社ではなくライトノベルの出版社にならざるを得なかったわけです。 O sea, nosotros hicimos este tipo de cimentaciones o cambios de deconstrucción. Por ejemplo, en Kadokawa Shoten, en la librería Kadokawa, tenemos este cambio de ser una librería dura que trabajaba más que nada contenidos casi académicos de literatura clásica o material de investigación a un giro justamente de novelas así como que ligeras. Y finalmente, por nuestra presencia, por nuestro trabajo, este cambio era inevitable. さてですね、いわゆる団塊世代ですね、全教頭世代とオタク第一世代の話を今しましたけれども、実際にはですね、日本の現在のポップカルチャーというのはですね、もう少し長いですね、歴史的なスパンを持ちます。 Así, bueno, ahorita les acabo de hablar, bueno, también relacionado con la clase anterior, de esta primera generación de la ruptura, o sea, el Bankai Seidai, también de Kyoto, también tiene ese otro sobrenombre, y nosotros la primera generación otaku, pero si vemos así, para entender la cultura popular hoy en día, la cronología, el mapa cronológico justamente se amplía un poquito más. ですね、今日ですね、そのことについて細かく話す余裕が全くないんですが、一つだけ結論を申し上げればですね、オタク文化というのはですね、第二次世界大戦下の日本において成立した日本のファシズム体制の中で成立した文化なんだ、これが結論です。結論だけ今申し上げます。 Así no me puedo meter o explicar
los detalles por cuestión de tiempo, pero lo que les puedo así como que adelantar ahorita son las conclusiones. Que aquí las conclusiones en los que llego es que esta cultura otaku es un producto de la posguerra, bueno, de la guerra así como que mundial. O sea, es un producto de la posguerra japonesa. 戦争中にですね、日本においてはアバンギャルド芸術運動がファシズム体制と結びつきます。 Aquí en el Japón, dentro de la época de la guerra, estamos viendo cómo esos movimientos de vanguardia se asocian con el fascismo totalitarista japonés. そしてですね、そこで出来上がったのが現在のオタク文化の根本にある美学です。 Aquí esto, o sea, forma lo que está en el fondo, la raíz, o sea, de la cultura otaku como esa estética del otaku. 信じられないというふうに思うかもしれませんけれども、しかしそれが歴史的な事実です。 Creo que esto les va a ser así un poco difícil de creer, pero este es un hecho histórico. このことについてはですね、具体的な資料に基づいて立証する研究会を日本で主催してますから、その成果がですね、2年後ぐらいにまず日本語で論文集で刊行されます。それでこのことが明確になると思います。 Sí, aquí, bueno, si quieren saber más sobre esta cuestión que acabo de afirmar, actualmente hay un círculo de estudio en Japón en donde pues sí estamos estudiando diversas fuentes de primera mano, en donde pues aquí ya los resultados van a salir dentro de 2 años, porque sí tenemos una serie de tesistas que están trabajando sobre el tema y tenemos planeado que dentro de estos 2 años van a salir una serie de tesis que van a abordar y aclarar este tipo de contenidos. まずですね、戦争が終わった時点で、いわば15歳前後ぐらいの、いわば青年期に差し掛かる人たち、この人たちがですね、まず最初のオタク文化の担い手でした。 Aquí lo importante es que estos jóvenes, o sea, en esta, cuando ya son el fin de la Segunda Guerra Mundial, jóvenes que tenían entre 15 y 16 años, van a ser justamente los promotores o esos pioneros en el cambio cultural. 今ですね、ここにですね、多くのですね、人の名前を挙げました。日本ではですね、この世代はアプレゲールというふうに言われています。 Aquí, o sea, como verán, tenemos una lista bastante amplia de diversos personajes, muchos así como si son intelectuales, son escritores, pero a esta generación generalmente se le conoce como apleguer, o sea, sí se traduciría como la generación de la posguerra, pero bueno, aquí más allá de, o sea, como tienen muchos, para notar el traductor, hay muchas maneras de decir posguerra, pero como que en Japón hay así como que diferentes formas de decir, así como que de repente hay un préstamo en francés, alemán, y como que cada uno tiene un sentido diferente, y por eso aquí la traducción de apleguer, o sea, no está traducida al español. ここにはですね、漫画家やですね、漫画家と、それからそれ以外にですね、文学者や出版やメディアに関わった人間たちをあえてまとめてリストアップしております。 Así, en esta lista, bueno, están enlistados gente de diversas áreas. Como ya mencioné, o sea, son estos intelectuales relacionados con la cultura, que son, unos son escritores de manga, o sea, son los mangakas, otros son escritores de novelas, por ejemplo, ahí tenemos nombres como Yukio Mishima, o también algunos son justamente de, o sea, dueños de, o editores importantes que contribuyeron justamente, o de los medios, hay así como que son personajes claves en el desarrollo de esta industria cultural. 高山良作、この人はですね、ウルトラマンのシリーズの怪獣を作ったデザイナーです。 Aquí tenemos a Ryosaku Takayama. Este es un personaje famoso porque es el diseñador de todos los kaijus que salen en el Ultraman. Narita Toru、この人も同じです。 Igualmente, Toru Narita también es un diseñador de kaijus. 手塚さんの説明いりませんね。 Bueno, o sea, de Osamu Tezuka, pues creo que no necesita explicación, ¿no? さてですね、角川玄吉、これはですね、角川書店の創始者です。 Aquí tenemos a Genyoshi Kadokawa y ese es el fundador de las librerías Kadokawa. それからですね、徳間公会、
これは徳間書店の創始者です。 Aquí, o sea, el señor Tokuma es también el fundador de las librerías, así como que Tokuma. 渡辺恒夫、読売新聞社の、創始者ですね。 Tsuneo Watanabe es el fundador del periódico Yomiuri. 氏家佐一郎、日本テレビの元社長です。 Shinichiro, bueno, Ujiie es el fundador de la televisora japonesa. このですね、米印のマークがついているのは元日本共産党の党員です。 Y los que tienen así como premarcados, o sea, son sujetos que estuvieron involucrados o también fueron así como cabecillas de los movimientos estudiantiles de izquierda. で彼らの共通なのはですね、戦時下のですね、いわば左翼運動に参画していた、人たちの比率が高いこと、もしくは戦時下のアバンギャルド芸術運動の強い影響下にあった青年であること、この2点です。 Aquí, bueno, la característica en general son jóvenes, pero hay que tener en cuenta que son así como que jóvenes o comunistas en la época de la Guerra Mundial. O sea, son estos partidarios comunistas, pues en este caso sí, que justamente estaban en actividad en medio de la guerra y siguieron también su actividad en la posguerra. 戦時下の日本のアバンギャルドに影響を与えたのは、ロシアアバンギャルドだけではなくて、ドイツの表現主義なんかもそうですね。 Aquí, o sea, lo que tuvo mucho impacto en la vanguardia japonesa, por un lado es la vanguardia rusa y también el expresionismo alemán. これもう説明できませんよね。メトロポリスです。 Aquí creo que no se necesita muchas explicaciones la película de Metrópolis. 手塚治虫がですね、戦後に書いた全く同名のメトロポリスの冒頭のシーンです。 Aquí, o sea, tenemos Metrópolis, o sea, con el mismo título, o sea, de Tezuka Osamu, las primeras páginas en donde, o sea, vemos asesinatos. Bueno, a ver, chequemos estas imágenes. ドイツの表現主義のゴーレムという映画です。 Es una obra clásica del expresionismo alemán que es el Golem. このゴーレムってですね、巨人のですね、姿をちょっと見ておいてください。 Así como que chequen esta figura de este gigante del Golem. これぐらいでしょう。 Bueno, さて、これ、 a ver, compárenlo. そっくりですね。 Pues está igualito, ¿no? これは手塚治虫が原作のマグマ大使という SFX です。 Esta es una ciencia ficción llamada Magma Taishi que Tezuka Osamu hizo así como que los guiones. これを作ったのは牛尾宗司という人です。 El director que hizo esta obra se llama Soji Ushio. つまりですね、こういったアプレゲールの中にはですね、戦前のアバンギャルドをですね、戦後に展開していった人たちが多く含まれているわけです。 Así esta generación del Après-guerre tiene así como que fue desarrollando influencias de vanguardia de antes de la guerra. これですね、ウルトラセブンのデ